Hello, ¿cómo andan? Buenos días. Pues aquí andamos en un episodio más, aquí con María, que andamos un poco cansadas, creo yo. Enfermas. Y en este episodio vamos a ver lo que son los sueños. Este es un tema que hemos platicado de repente María y yo, de cómo los sueños cada vez van cambiando y se vuelven más interesantes, sobre todo en esta edad que les vamos poniendo más atención. Pero espero que les guste. ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo andas? Bien, pues más o menos, pero sí. Con mucho sueño. Quisiera dormir ahorita para ver qué sueño. Ya sé, güey. Y a ver qué información obtengo. Veniste bien aplicada, güey. Hablando del sueño, tengo un chingo de sueño. Sueño, total. Ojalá que pueda dormir aunque sea un ratito. Ya sé, güey. Pero cómo... Para alivianarme. Cómo hay veces, ¿verdad? Que cuando estás, o sea, aunque duermas bien, todo normal, o sea, no hubo así como que algo fuera de lo normal, pues, amanecemos a veces bien cansados. Bueno, también es por la gripa, ¿no? Que es lo que no ayuda. Sí, yo creo que eso, que traigo así como que yo creo las defensas bajas y si han sido días que, pues, me desvelo un poquito más. Pero no, ayer justamente sí me dormí bien, me levanté normal y todo, pero sí me sentí muy cansada desde que abrí el ojo. Ya sé. Pero sí, fíjate, bueno, retomando el tema de los sueños, fíjate que últimamente sí he estado mucho investigando más. De hecho, me acuerdo mucho que cuando estaba en prepa, nos pidieron hacer como una tipo tesis, o sea, así que, ¿qué fue? Yo creo que en redacción, una cosa así, o sea, no en las materias. Teníamos que hacer una tesina. Entonces agarrabas un tema, el que tú quisieras, y investigar así a fondo para que entregaras así todo tu trabajo. Me acuerdo que yo escogí los sueños, precisamente. Desde ese entonces, o sea, siempre me ha interesado mucho qué hay en los sueños. Y últimamente estoy escuchando un podcast que es sobre la simbología de los sueños, con esta psicóloga Marley que te digo que acabo de descubrir, que estoy fascinada. Y el otro con el que está es un experto es un ingeniero, o sea, eso me encanta también, que es un ingeniero, pero es un experto en psicología junguiana, en Carl Jung. Entonces ven mucho sobre los sueños y sobre la interpretación, ¿no? Sí, sobre todo eso. Y de hecho, en cada podcast que hacen, ellos interpretan uno o dos sueños de la gente que les escribe. No lo he visto, güey. Me lo mandaste hace un chorro y no lo he visto los podcasts. Está muy entretenido porque pues cada sueño es completamente, obviamente, diferente. Cada quien soñamos diferente. Pero me gusta que lo que dice, que porque es la pregunta de por qué unos soñamos y otros no. Sí. Y como yo antes lo decía, no, pues porque a veces te despiertas, porque ya ves que son varias etapas, y primero la etapa REM con movimientos oculares rápidos, y la etapa no REM, que es sin movimientos oculares rápidos. Entonces, normalmente cuando estás pues sí, que está el cerebro activo, estás soñando. Entonces, si tú te despiertas durante durante esa etapa, pues muy probablemente te vas a acordar del sueño. Pero me gusta como acá Marley dice que más bien quienes nos acordamos, y que por eso no son todos, sino que somos los que estamos más así como que más sensibles, en contacto, más sensibles con el inconsciente. Porque el inconsciente viene siendo este tejido de energía que no respeta ni espacio ni tiempo. Por eso en los sueños nada es lineal y todo es así extraño, o sea, porque no hay leyes como las que vivimos en el mundo racional. Entonces lo que hace el consciente es ordenar lo que está en el inconsciente, y el inconsciente nos habla a través de los sueños, nos habla a través de símbolos. O sea, no tiene un lenguaje, no te va a decir, te va a leer o te va a dar un audio de lo que te quiere decir, sino te lo va a transmitir a través de los sueños. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención de lo que dices, que el inconsciente te habla a través de los sueños. En estos últimos años me he acordado mucho de los sueños, pero la parte más que traigo más de recuerdo, digo, puede que ya a tiempo lo hacía, pero no sé por qué mi foco está en eso. Cuando sueñas y sabes que estás soñando, o sea, decir, ok, estoy en este sueño, o sea, eres consciente del sueño. Y también sueños lúcidos. Exactamente, o sea, y esa era la diferencia que también veía, o sea, un sueño lúcido
es cuando te está pasando eso. O sea, sabes que estás dormida, e incluso cuando hay detonadores de que se aparece alguien que ya falleció algo y dices, ay, o sea, cuando algo a veces que no te hace clic, que también son estos símbolos donde te recuerda o te hace ver que estás soñando, o sea, que no lo estás viviendo, porque la parte como o sea, han sido dos, o sea, que he tenido sueños muy vividos, me acuerdo así cosas muy específicas, muy detalladas, qué pasó, cómo pasó todo, pero estaba, o sea, me sentía que lo estaba viviendo, y otra donde sé que estoy soñando. Lo más curioso, güey, que me pasa que en los que más recuerdo, es cuando son cosas como pesadillas. O sea, que traigo como algo no veo algo específico, una figura en específica, siento alguien o algo, como, no sé, una energía, una presencia o algo, me da mucho miedo, pero me acuerdo, o sea, en el mismo sueño, de que estoy soñando. Entonces, antes me pasaba y me levantaba con un miedo de que no me podía volver a dormir y el miedo así cañón, pero lo que me llama mucho la atención es que ya en estos últimos años sé que estoy soñando, sé que estoy en una pesadilla, pero como soy consciente que puedo controlar y que no me van a hacer nada, que no va a pasar nada, todavía yo de loca, o sea, me pongo o sea, este espíritu no se me quiere hablar y decir, aquí estoy, o sea, te escucho, o sea, como que tengo todavía la disponibilidad de algo quiere decirme y que pues, estoy dispuesta a ayudar. Se me hace súper No, de que te quiere decir algo, te quiere decir algo. O sea, la información está ahí y es a través del inconsciente, que a través de estos sueños y esta simbología, y sobre todo yo creo que las emociones que sientes en ese momento, ¿no? O sea, porque se siente tan vívido que dices, o sea, ¿qué es lo que significa? Y ya depende también de todo lo que tú estás viviendo, o sea, porque también se supone que es todo lo que estás viviendo en el momento. O sea, esa información es para la situación en particular que estás viviendo. Y eso también es lo que he distinguido, que hay muchas cosas que sueño que, o sea, como dicen, no es que te lo tomes literal de que si ves que te pasó algo literal o algo trágico, o sea, realmente los sueños no es tomarlos como literalmente, o sea, son mensajes que voy distinguiendo. Es que está muy curioso porque a veces de que al día siguiente razono el sueño y de que, pues es que estoy viviendo todo esto, es un miedo, algo que tengo que vencer, ¿no? Pero otras veces cuando son los sueños lúcidos, porque no hay una relación o algo, es como siento que como que no es algo del inconsciente que tenga que arreglar, sino como son mensajes particularmente, no sé, o sea, está raro, es mi interpretación y es lo que siento, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que una vez te platiqué de un sueño que estaba consciente que estaba soñando, pero por alguna razón tenía que poner atención de que, ok, estoy soñando y tengo que poner atención, como que estaba pasando como una calle, veía edificios y todo, y que veía un logo y exactamente me acuerdo del logo, cómo era, estaba en inglés y así, y ahí lo tengo. No sé qué fregados significa el día de hoy. ¿Lo dibujaste? No lo dibujé. Eso también ha sido un problema porque tengo que ya empezar a anotar, y son las primeras recomendaciones de anotar todos los sueños para identificar un patrón, pero ¿cómo me llama la atención que sueños de que, dependiendo de lo que viste en el día, o enojos o cosas, represiones o emociones, y otras son como mensajes, no sé, güey, específicos o algo, pero más en los sueños lúcidos, cuando sé que soy consciente de que estoy soñando. Yeah. Está bien curioso eso. No, está súper interesante. Sí. Y es que cuando te pones a estudiar la simbología, o sea, ya le encuentras como que, pues ya le encuentras ya más el lenguaje, pues es como el de las señas, ¿verdad? O sea, si nadie te lo enseña, pues igual le puedes ahí medio entender, pero si ya alguien viene y te dice, oye, tal son señas y tú ya te aprendes cómo comunicarte, pues ya la comunicación va a ser mucho más sencilla. Sí. Inclusive hoy estaba escuchando sobre que ese sueño, pues todo lo hemos tenido, o sea, que me hace muy curioso y siempre me llamó la atención, o sea, porque se siente horrible cuando pierdes todos tus dientes. Ay, sí. O sea, yo he soñado, o sea, horrorosamente, o sea, se siente horrible durante el sueño, donde estoy haciendo más nervio,
y así, se me salen los dientes y los veo, o empiezo así como que a masticar y otro y otro y otro, y así que, o sea, sabes que te estás quedando, o sea, sí, completamente. Y yo decía, ¿qué significa? Y Marley dice que es que también dependiendo de lo que es. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué son los dientes para ti, ¿no? O sea, los dientes, no, o sea, a nivel universal. Okay. A nivel universal, ¿qué son los dientes? Bueno, pues los utilizas para comer, para triturar, para eso, y también son para muchos animales y para todos defensa. O sea, ¿qué haces cuando los animales se quieren defender? Te enseñan los dientes y es su manera de defenderse, ¿verdad? Sí. O sea, te van a atacar a través de su dentadura. Entonces, cuando pierdes los dientes, puede ser en ese preciso momento que lo estás oyendo, pues sí, que te sientes que te estás quedando sin defensas. Ya. Pero defensas del cuerpo, no, o defensas tuyas, o ante cierta situación, emocionalmente. Según lo que estés viviendo en ese momento. O sea, te digo, pues o sea, yo lo he soñado, no lo había relacionado. Ajá. Pero, por ejemplo, ese tipo de sueños, cuando dices, bueno, ya común. Esto es así como que universal, y ya lo soñaste y estoy viviendo esto, pues ya puedes hilar todo y decir, bueno, pues sí, o sea, ahorita estoy viviendo esta situación y me siento que no tengo defensa, entonces, ¿cómo le puedo hacer para, pues, fortalecerme, ¿va? Oye, ahí te va otra que tal me pasa mucho, que tienes ganas de ir al baño, estás buscando un baño y no lo encuentras, güey. ¿A ti te ha pasado o no? A mí me ha pasado que pero cuando estás pero porque quieres ir al baño y no te quieres. No, pero fíjate que es que, o sea, a muchos pasa que quieres como que tienes ganas de ir al baño, o sea, o hay de dos, o sea, que fisiológicamente tienes que ir al baño, estás buscando baño, no lo encuentras. Pero también que estaba viendo, también con una experta del sueño y no sabía esto, o sea, que también lo relacionan con el enojo. O sea, un enojo que has sentido, que has traído, que no lo has podido sacar de cierta manera. Okay. Y tiene mucho que ver en el sueño si alcanzas a ir al baño, si vas o si no. O sea, como que si esa emoción se quedó estancada o no. Sí. Pero bueno, a mí sí me pasa así, o no sé qué, o malamente uno que toma agua antes de dormir y de sueño, o sea, esa parte. Y también, o sea, el que siento que también es el más común, bueno, el que sientes que te caes, güey. O sea, que estás como que te jalan y hasta te sí, o que sientes que estás como cayendo así, tal cual, que te estás cayendo de un precipicio, algo también se siente. Ese, fíjate que lo tenía mucho, como más joven. Ahorita rara vez ya no lo he sentido tanto, que hasta a veces te despiertas y, o sea, sí, de sobresalto. Ajá, te sobresalta así cañón. Y el otro que también, que sueñas que estás, o sea, completamente, o que estás desnuda o que estás así que todo el mundo te está viendo y que sientes que no traes, o sea, que se te olvidó la ropa o algo o así. Eso se siente horrible. ¿Cómo que no lo has tenido, güey? Claro que ha sido más. Lo juro. Ha sido, o sea, también es un tema común, o sea, cuando te sientes vulnerable o estás en una situación de reto o que tienes miedo a sentirte vulnerable, ese no lo he traído ya seguido, pero sí me pasaba mucho. Okay. Que sentía que me salía a la casa y yo, ¿cómo? O sea, no traigo blusa, no traigo, o sea, como que si se te olvidara algo y te sientas vulnerable. Encuadrado. Ajá, ante y la otra, vida. Ajá, pero es mucho como el tema de la vulnerabilidad. No, te digo que a mí me pasa el de los dientes. O sea, han sido varias veces que he soñado que, o sea, sí, se me caen de uno por uno. O sea, que empiezo así y empiezo a morder y estoy mordiendo mis dientes y de repente nomás así, o sea, uno tras otro. Eso hace mucho que no lo sueño, fíjate. Y recientes hubo, bueno, el que te digo así como que de que estoy, sabes también el que sueño como que siento que ha sido los míos han sido muy relacionados también a mis miedos, ¿no? O que estoy en el mar, o sea, literal así en mar abierto, o sea, que se ve la luna y el reflejo de la luna y que no veo absolutamente nada abajo. Ay, no, güey, se siente horrible cuando estás soñando. Bueno, soñar con el mar, soñar con agua, siempre va a ser sobre emociones. Sí, pero... Y el mar representa así en todo su esplendor al inconsciente. Ese sí lo he tenido. Entonces seguido. Ahí es a lo mejor la conexión está con el inconsciente de que, ok, sí, ya estás conectando, pero aún no sabes, no ves nada. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Eso cuando me pasaba, o sea, te digo que me levantaba con el miedo,
Y en una de esas recuerdo perfectamente. Siempre está como la luna y el reflejo de la luna. O sea, esa visión siempre está la luna y es reflejando el mar. Ajá. Pero en las últimas veces soy consciente de que estoy nadando ahí. Me da miedo y me acuerdo de que esto no es real, estoy soñando. Ok. Y me sumerjo, güey. O sea, me sumerjo y voy nadando así como si nada. Siento como el miedo, pero me voy porque sé que es un sueño y que no me va a pasar absolutamente nada. O sea, como que suelto esa parte de... Yo estaba viendo súper, bueno, el tema de los sueños que estaba viendo, o sea, apenas está como investigando de los 80s para acá, es súper reciente que ya están conectando donde los sueños lúcidos y todos los sueños, o sea, sí tiene que ver mucho con, o sea, puedes incluso sanar traumas dentro de los sueños, que siento que va muy relacionado con la hipnosis. Pero hicieron un estudio en Estados Unidos con personas que estuvieron en la guerra, donde con la finalidad de poder tratar o curar esos traumas que son muy fuertes, que no es tan fácil poder dejar de tener, ¿no? O sea, los sueños cuando están en las guerras, que de fallecimientos o que se tienen estos, pues síndrome o postrauma, ¿no? Uh-huh. Y una persona que les estuvo ayudando a entrenar de cómo tener los sueños lúcidos. Uh-huh. Y lo más sorprendente que vieron cambios, o sea, muy significativos, donde unos ya definitivo, o sea, ese estudio que hacían, donde ya el trauma o sea, ya no lo tenían. Y ya los revisaban de 1 mes, 2 meses, 6 meses después, y el trauma realmente pues lo sanaban de cierta manera. Entonces, o sea, a mí lo que me impresiona mucho que cómo tenemos, o sea, la mente y el ser humano tenemos tanto potencial de autosanarnos, que no hemos explorado las cosas más básicas, lo que es comer, dormir, o sea, las cosas más básicas que hacemos tienen un trasfondo muy cañón. Y quieras o no, como que me dejó pensando mucho que este tema de autosanación es de las puertas donde te lleva directamente, como dices, al inconsciente. ¿Sí? Una cosa que tú quieras que hagas, lo que platicábamos, oye, una cosa que lo entienda y mi parte consciente intelectual, sí entiendo que el trauma, no sé qué, sí, pero mi cuerpo me sigue hablando de manera inconsciente. Y cómo creo yo, a mí la verdad se me hace súper interesante, que voy a seguir investigando, que creo que es la parte como más directa de que ya no estás tratando el trauma de manera consciente con tantas herramientas que hay hoy en día, pero la del sueño, o sea, realmente te vas al más fondo del iceberg, o sea, ese 90% que no ves. Es que el inconsciente es el que te está dando la respuesta a lo que tienes que trabajar. O sea, él te está mostrando, te va a estar mostrando, y por eso un trauma recurrente, o sea, cuando es el PTS, el estrés postraumático, oye, pues claro que te va a traer todo lo que agarraste, que tú dijiste, no, igual y no, pues sí, pero lo traes ahí cargando porque lo viste, lo presenciaste, o sea, estuviste ahí, o sea, en una zona de guerra donde pasaron muchísimas cosas, y que aunque tú digas, no, yo sí puedo y todo se te queda grabado. O sea, todo, o sea, el inconsciente se cuenta que él capta todo. O sea, por ejemplo, ahorita en este momento, tú estás aquí, pues sí, yo te estoy poniendo atención a ti, ya estamos platicando, pues sí, pero está registrando cada cosa que está pasando a nuestro alrededor. Y todo eso como quieras está quedando. Entonces, imagínate estar en un lugar donde pasan demasiadas cosas, claro que todo se queda registrado. Entonces, ¿qué te hace el inconsciente? Te lo muestra una y otra vez la película, para que realmente trabajes en eso, y te está diciendo que para que salgas de ahí, de ese loop. Y es que, como también lo decía, o sea, aparte de poder curar o sanar este trauma o poder reescribirlo, porque él dice, o sea, hay de dos, cuando tú sabes que estás en un sueño lúcido, que es lo que hacían las personas, y estás, por ejemplo, que ellos lo decían, o sea, que estás en zona de guerra, estás pasando este evento que te genera un trauma, hay de dos, que tú puedas cambiar la historia dentro del sueño, uh-huh, o realmente atravesar, o sea, la misma historia, pero sabiendo que estás como protegido porque sabes que es un sueño. O sea, puedes como que ese sentimiento ya diluirlo sobre el evento que pasó. Sí, o sea, sabes que ya pasó y que realmente ya
tú estás bien, o sea, sobreviviste y estás aquí, ¿verdad? Pero fíjate que hay otro lado que también menciona que hay deportistas profesionales, sobre todo los que son de alto, bueno, que son de deportes de extremos, o sea, que de snowboarding o incluso de artes marciales y todo. Ellos practicaban estas técnicas o ciertas, o sea, cosas que tienen que ser muy difíciles de hacer, lo practicaban en los sueños lúcidos, sabiendo que ahí no había como que cierto riesgo. Ese me impresionó mucho porque sí hacía, o sea, como es la parte de neuroplasticidad, como tu cuerpo, tu mente, aunque está dormida, perfectamente está reaccionando como si lo estuvieras viviendo. Entonces, ellos lo que hacían era practicar dentro de los sueños lúcidos para poder potencializar su rendimiento. Y luego todavía más, güey, me agarró más la curiosidad de que imagínate poder preguntarle a tu subconsciente, siendo un artista, de que preséntame la mejor pintura de que voy a, o sea, que yo tengo que, o sea, mi mejor pintura, ¿se cuenta? Cómo es que tiene que ser y así. Entonces, cómo se va de los dos lados el de poder sanar cosas, pero también el de potencializar tu ser de cierta manera y Pues es que estás accesando a lo que realmente, a tu inconsciente, que es el que sabe realmente a qué viniste, cuál es tu propósito en esta vida. Entonces te vas directo a la fuente, como quien dice, sí, a preguntarle, oye, yo qué es lo que vengo a hacer aquí, ¿verdad? Sí, esta biblioteca enorme o sea, de quitarte, o sea, entre menos comunicación tengamos con el inconsciente, pues estamos dormidos, realmente. Exactamente. Y por eso esa es la diferencia entre los que sueñan mucho y que lo recuerdan y los que no. O sea, porque están viviendo en el plano racional y es como que no, o sea, ahorita no les interesa tanto conectar. Y me gusta más como lo dices, es un medio que te puede llevar directo a la fuente y descubrir muchas cosas, porque es un conocimiento súper vasto que puedes preguntar lo que quieras. Incluso la persona que entrenó a estos veteranos, él recomendaba 4 cosas para poder ver, o sea, para poder entrenar como los sueños lúcidos. O sea, la primera, él decía que tener una intención fuerte, o sea, ¿por qué realmente quieres tener un sueño lúcido? O sea, si quieres sanar algo o tener como ver tu potencial o ir más a tu autenticidad. Pero entre más claro seas mejor, o sea, tener una intención muy fuerte. Otra era hacer como ciertas afirmaciones antes de dormir, de decir, o sea, al momento de dormirme, cuando me despierte voy a recordar mi sueño. Como que estas afirmaciones donde estás poniendo foco de... Sí, te vas voy a recordar mi sueño. Preparando de alguna manera. Y sí, también, como o sea, esta autohipnosis de cierta manera, lo que dices antes de dormir. Inclusive también decían, o sea, sí, que yo no lo he hecho. Yo sí he grabado, no como que el ponerme a escribir, pues siempre me levanto y es, pues ya, levántate y órale, córrele y haz el desayuno y lo que tú quieras. Pero así cuando traigo así que un sueño que digo, no manches, o sea, haz de cuenta que acabo de ver la película y no quiero que se me vaya, porque sí, realmente sí, o sea, en cuanto tú te pones ya en movimiento, sales de esta zona de ondas, de frecuencia, donde ya, o sea, se pierde y se te olvida. Entonces tiene que ser así fresquecito de que al momento de despertar. Entonces yo lo que hago, grabo los audios. Entonces grabo todo lo que soñé, lo que me acuerdo y sobre todo lo que sentí. Y de hecho, como dices, ponerlo de la manera más cruda posible, no acomodarlo, o sea, lo que como que vaya viniendo, que después vamos atando cabos. Y ese era el tercer punto. Sí, no racionalizarlo. Ajá, o no sea, racionalizarlo nada. Esto es lo que vi, esto es lo que sentí. Aunque no haga sentido en ese momento. Sí, no, porque no tiene ningún sentido. Y el tercer punto precisamente era eso. O sea, el segundo, tener las afirmaciones antes de dormir. El tercero, anotar todos tus sueños. Y el cuarto, cómo tener como que estas señales que hay en los sueños, que él decía, o sea, así como cuando se te presenta, no sé, tu abuelita que ya falleció y sabes de que, sé que estoy soñando, o que eres amigo de famosos, de que Bad Bunny es tu primo, no sé, o algo, güey. Sí. O sea, o incluso que los animales hablan, o sea, cosas de cierta manera absurdas que no son reales, ya tienes como esos detonantes de que, ok, ya sé que estoy
soñando. Pues no te vayas muy lejos. Sí, viste la película de Inception. No me acuerdo. Me digas que no. Ya sé, recuérdamela. El origen, con Leonardo DiCaprio. Sí. Eso es, o sea, se meten a un sueño y se meten a otro, o sea, de eso se trata, o sea, se trata que es lo que es algo más peligroso que cualquier enfermedad, bacteria, lo que tú quieras, una idea. Entonces ellos accesaban a los sueños para meterlas. Y en cada sueño se metían otro, dentro del sueño se metían a otro sueño, entonces eran estas capas que ya ves, cada vez era más difícil de salir. Entonces ellos tenían que tener un tótem personal. Por eso Leonardo DiCaprio usaba el que giraba. Ah, sí, exacto, donde le recordaba que estaba soñando. Exactamente, o sea, si él veía que nunca se caía, era que todavía estaba atrapado en el sueño y necesitaba salir. Esos son los ejemplos. Y cómo necesitabas a alguien más que te trajera a través de la música o a través de un salto, o sea, tenían que aventarte o algo para que, o sea, a través de la muerte. Sí. Entonces, pero sí, en cada etapa del sueño, o sea, si tú ibas cada vez bajando, cada vez más de nivel, cada vez era más difícil despertarte. O ya si te morías en el sueño, sí, pues no te morías físicamente, pero ahí te quedabas. O sea, ya pues no había manera que tú despertaras a tu realidad otra vez. Entonces, esa película está... La tengo que volver a ver, y sí la traigo ganas. Yo la he visto como 20 veces y... La tengo que volver a ver, porque sí la vemos traigo otra vez. Sí, la vemos juntos. Me encanta. O sea, porque Christopher Nolan así describe totalmente lo que es los sueños. Y es que es lo rico de las películas cuando las vuelves a ver después ya de... cambio de perspectiva o interpretación de las cosas, o vas conociendo más, dices, ay, claro, o sea, era obvio, pero para uno, o sea, hay veces que te pasó de noche. Una pregunta, porque a mí ya no me ha pasado, pero antes sí era muy seguido, que estás soñando y luego de que, o sea, estás soñando y te das cuenta que estás soñando y según te despiertas y dices, ay, no, güey, estoy soñando otra vez. O sea, tengo como 4 que me despierto, que pienso que ya estoy en la vida real, pero no todavía, y sigo soñando, y sigo soñando. ¿No te ha pasado eso? No sé, soy la única rara, güey. No. Sí, o sea, bueno, a mí me pasa de que me doy cuenta que estoy soñando y como que me despierto y yo digo, no, está bien chingón este sueño y me vuelvo a como que meter el sueño y luego, o sea, me meto otra cosa y así, o sea, le sigo. Yo literal pienso que estoy despierta y después me vuelvo a dar cuenta, no, es que no me he despertado. Y luego así como 3 o 4 veces, güey. Okay. O sea, yo pienso que en la vida real estoy despierta y después digo, ay, no. O sea, ya no hay congruencia. Sigo soñando, déjame despierto y no puedo despertarme. O sea, hay veces que no me quiero despertar y siento que creo que físicamente hago como quiero hablar y no puedo. Eso también es muy común. Bueno, ¿qué me pasaba? Que quería hablar y no podía, güey. Bueno, ese sí me ha pasado, el del que se te sube el muerto. Bueno, ¿es lo mismo? Sí, o sea, de que, bueno, yo es así, o sea, literal que sientes que te está aplastando y que no te puedes mover, que estás consciente, ya te despertaste y estás viendo todo. Pero literal sientes que, o sea... Pero no hay manera de que te puedas mover. Sí. Nada. Sí, o sea, nada. Y que inclusive yo grito y no se escucha nada. Ay, se siente horrible eso. Sí, el muerto se me ha subido varias veces. Sí, no. Y no estoy hablando de mi marido. Ya sé, güey. No, pero lo que también me he fijado mucho, que los sueños más, pues los que vivo más o más lúcidos, no sé, es cuando me vuelvo a dormir. Y, o sea, se cuenta que si me levanto en la mañana, no sé qué, y ya como de que me puedo dormir otras, no sé, más tiempo, haz de cuenta que ahí me acuerdo bien cañón de los sueños y súper más vívidos. Sí. Y creo que dicen, o sea, que es que ya te es que saltaste ya muchas llegaste etapas. a estas ondas, al REM directo, ¿no? Ajá, o sea, que son las delta o las alfa, ya no me acuerdo bien cuáles son las, ajá, o sea, de donde ya estás en esta frecuencia. Entonces te despiertas, pero luego te vuelves a introducir, pero ya te introduces de una manera más consciente. Sí, inclusive no sé si has escuchado el método Silva. No. Bueno, que lo trae sí conoces Mind Valley. Sí, claro. Sí. Bueno, él no me acuerdo cómo se llama el vato. Siempre habla de o sea, vende muchos el método Silva. Y el método Silva era un mexicano que vivía en Laredo. O sea, nace, no sé, hace los años 50, 60 por ahí.
Y que él arreglaba radios. Entonces, él decía, dice, pues es que todo es una frecuencia. Entonces, lo que empezó a hacer es como que estos métodos para accesar a estas frecuencias, sí. Y lo hizo con sus hijos para que estuvieran así que tuvieran las mejores notas en la escuela. Como hipnosis. Como una tipo hipnosis. Ok. Entonces, donde, o sea, ellos accesaban, o sea, al momento de despertar. Bueno, acá el método así al principio lo que te dice es, tú te despiertas, igual y te levantas y te lavas los dientes y te vuelves a regresar a acostar. Y empiezas de manera consciente otra vez a primero del 100 hacia abajo. 100, 99, o sea, hasta así, hasta llegar al 0. Y luego ya cuando llegas al 0 es como que, ok, ya estás otra vez en este nivel. Y ahí usas la pantalla mental, en donde tú ves literal una pantalla como de cine, la pones y tú proyectas lo que quieres manifestar. Sí, es otro tema. De esta manera. Entonces, de esa manera, o sea, dice, son 10 días que primero cuentas del 100 hacia abajo, hacia el 0. Siempre me quedo dormida. ¿En la noche? No, al despertar. Al despertar. Al despertar, Okay. te digo, te despiertas, a lo mejor te paras y te lavas y te regresas a acostar y empiezas a contar. Ya. 10 días. Y luego otros 10 días le bajas, pero ahora del 50 hacia abajo. Y así, luego del 10 hacia abajo y así el último del 5 hacia abajo. De esa manera tú, o sea, ya practicaste, ya vas a tener el hábito de cómo accesar en 5 segundos a tu inconsciente, a esta frecuencia. Para que tú puedas inmediatamente, o sea, cada vez seas, como quien dice, más diestro en manifestar lo que voy a hacer. En lo que tú quieres en tu pantalla mental. Sí. La verdad, yo lo he intentado, pero siempre, o sea, sí es como que, o sea, sí tienes que, como el ejercicio, tienes que ser constante y la verdad es que sí, o sea, estoy tan cansada que me quedo dormida. O sea, me vuelvo a quedar dormida y ya y otra vez, o luego ya, chingas, ya levántate, ya es como que... Fíjate que ayer que estaba viendo, o sea, estos temas, como que el aha moment fue, como me gusta mucho el tema de visualización, o sea, que no es lo que deseas, sino que estás viviendo ya o retomas este sentimiento de lo que... Es que te metes a la emoción que quieres sentir. Exactamente, o sea, te metes a la emoción que quieres sentir en la visualización, pero estás haciendo conscientemente, o sea, el tú transmitirte una emoción real, aunque no estés ahí físicamente, pues tiene su reto y no es tan fácil hacer este tema de visualización. Por eso la meditación es lo que ayuda, cabrón. Pero dije, o sea, si ya estos sueños lúcidos, la visualización ya se vuelve, o sea, un efecto súper exponencial, porque ahí estás teniendo una visualización, pero con tu inconsciente. O sea, todavía haz de cuenta que ya tienes una puerta súper directa a que no te estás diciendo a ti conscientemente esa punta del iceberg de que quiero manifestar esto, sino en los sueños lúcidos estás visualizando en todo ese 90% abajo del iceberg de lo que realmente deseas, porque tu mente literal piensa que lo estás viviendo, o sea, súper extra mega literal piensa que lo estás viviendo. Muy diferente a que yo me siente, cierre mis ojos, me visualice, sienta la emoción, pero a veces, pues, ¿qué pasa? Que traemos muchas cosas encima, la mente es la que a veces no, es muy difícil despejar la mente para que abraces la emoción tal cual. Pero es que también hay que darte cuenta que la mente no es la autoridad. Por eso es la parte de los sueños lúcidos. Y por eso también, bueno, es exacto, sí, pero los sueños lúcidos es para conectar también con tu verdadero ser, con tu esencia. Exacto. Entonces, sí. A veces, o sea, bueno, a mí también por eso no me gusta tanto el tema de que, manifestar lo que tú quieras, o sea, porque te estás cerrando a de que, bueno, yo quiero vivir esto porque según yo eso es lo que creo que quiero. Pero te estás perdiendo toda esta riqueza que está ahí de que este es tu verdadero potencial. Y esto es lo que realmente tienes que venir a descifrar. Y ahí es cuando realmente le veo sentido a la vida en que bueno, a ver, ¿qué más tiene para ofrecerme? Y seguir buscando, en lugar de yo querer controlar o manipular. O ponerlo en una... Qué bueno que tocas ese punto, porque una parte que también fue, o sea, de lo que te decía ahorita con la visualización y el tema de los sueños lúcidos. De hecho, yo lo que busco, o sea, no de que buscas exactamente el cuadro, cómo quieres la envoltura y todo, como dices, el cómo tienes que soltarlo al final. O sea, entonces,
es más bien conectar mucho con tu intuición, o sea, porque es el que te va a decir y no te quedes corta con lo que realmente eres y quieres, o sea, a lo que venimos a hacer. Y sí, o sea, muchas veces el tema de manifestar ya está como muy, pues comercializado de cierta manera, de que sí, quiero manifestar y cosas muy específicas, materiales y lo que pensamos, que realmente a veces más las dirige el ego, se pudiera decir, que lo que realmente venimos y que no tenemos, de hecho, ni idea, o sea, ni idea. Uh-huh. Y creo que la parte de portal del sueño lúcido, de hecho ayer, o sea, yo lo que buscaba es como no manifestar algo como físicamente, sino el tener esta conexión real, lo que platicamos. O sea, ahorita mi tema es como tener realmente esta conexión real con mi cuerpo y qué me está faltando de escucharlo. Esa es la parte que a mí me interesaría, como entrar a ese inconsciente que no sé qué está pasando y quiero observarlo y estar más abierta a eso. Uh-huh. Pero sí, esa parte sí se me hace muy importante, o sea, no irte tan como específico, sino de dejar como estas preguntas abiertas, porque no sabes a dónde te va a llevar. No, y está bien, o sea, jugar con la idea, ¿no? La idea. O sea, de que dices tú, bueno, a lo mejor sí puedo, pero a lo mejor también te enganchas en el de que, bueno, pues sí puedo manifestar así tal cual lo que yo quiero, y ahí está, y pues, pero también te vas a cansar. O sea, te cansas de ver siempre lo que tú quieres y ya es como que, bueno, quiero ver algo nuevo, quiero ver, o sea, es también por la cual tenemos relaciones con las personas. O sea, relaciones de entablar conversación. Y también de las otras, ¿verdad? ¿También? O sea, ¿por qué con unas sí y con otras no? Ajá. O sea, como que es de que no sabes cómo te va a responder la otra persona. No. Y ahorita que ya vemos que la inteligencia artificial y que están haciendo las supermodelos, yo no me imagino de que, sí, me ponen así y yo hago el hombre ideal y que esté viviendo con esa cosa, pues realmente dices tú, ¿sabes que es artificial? Sí. Ok, a lo mejor va a tener todos los atributos que tú quieres porque tú lo vas a moldear y lo vas a hacer perfecto, que quiero que tenga la nalga así, que quiero que tenga alto, los ojos de tal color y las pestañas así, o sea, pues así todos los detalles, pero no, o sea, bueno, para mí no le veo ningún chiste si va a estar ya programado. Totalmente. Entonces creo que viene esta riqueza en no saber, cómo te va a responder la otra persona y a dónde te va a llevar. O sea, porque también con las personas, pues nos pasa que pues no todo es hojuela sobre miel y también a veces pues hay roces, pero también una discusión te lleva a hablar de otros temas y te lleva a crecer y a relacionarte cada vez mejor. Y es que es como es más bien no manifestar cosas de fuera, sino manifestar cosas de tú adentro. O sea, tú ser esta autenticidad, porque es donde te va a llevar a los lugares que menos te esperas, ¿no? Pero como a veces el tema que dices es, o sea, mucha gente a veces queremos manifestar hacia afuera, no lo que realmente queremos descubrir hacia adentro. Y creo que esa maravilla nos puede llevar. Yo creo que ahí es donde gana el ego, o sea, el ego, pero ya el ego extremista, el egocentrismo de, pues es que esto es lo que yo quiero ver y se chingó el pedo. O sea, ya no quiero ver más. Ya sé. Entonces, pero cuando tú tienes un buen ego definido, o sea, que bueno, sí, yo sé que quiero ir para acá, pero también estoy abierto a todo el mar de posibilidades Exacto. Que está en mi inconsciente y que dices, bueno, también quiero la sorpresa de ver a dónde me lleva esta curiosidad de seguir, no sé, explorando cosas diferentes y cosas nuevas. Sí. Y es que también como, bueno, me acuerdo que también traía mucho como el tema de hipnosis y lo relaciono mucho con el sueño porque es lo mismo. O sea, la hipnosis, por ejemplo, ahorita también hacía clic en eso. Me llamaba mucho también la atención porque igual, como dices, tienes cosas en el inconsciente que conscientemente no las sabes. O cosas que viviste o incluso en vidas pasadas. O sea, a veces no sabemos qué es lo que nos está a veces, pues esos bloqueos que no sabes por qué los tienes, ¿no? Pero a mí lo que me gustó bastante que sí te abre un camino de que no necesariamente tienes que ir con alguien, o puede que en el momento te ayude y todo, pero cómo tener esta herramienta de autoayuda y ponerle atención a eso y empezar como que a explorar
qué tanto potencial o qué tanto puedes llegar a hacer con el tema de los sueños lúcidos. Y lo que más me encanta que está ya más evidenciado científicamente de cómo miden, o sea, el tema de ya de manera cerebral y todo el tema de los sueños lúcidos y todo, está chingón, que cada vez hay más estudios, pero, y lo que me sorprende que es súper recientes, pero hay un potencial enorme. No, y todo que lo explorar. que se ilumina el cerebro cuando tú estás soñando, o sea, sí, súper cañón. O sea, toda la información que se está manejando ahí. Y que a veces, o sea, queda totalmente en el olvido. Entonces, sí, ¿de qué manera? Pues sí, o sea, cada vez estar más sensible a esta información y realmente quererla, pues, adoptar, ¿verdad? Y realmente querer, pues, saber comunicarte. Sí. O sea, imagínate, es como llegar, no sé, o sea, a un país donde no hablas el idioma y que al principio, pues, güey, no vas a entender ni madres y, pues, estás pendiente de qué hace, cómo te está diciendo, qué te dice con los ojos, qué te dice con las manos, cómo lo está pronunciando. O sea, pones atención a todo. Ya una vez que entendiste el lenguaje y ya tú también ya lo puedes hablar, güey, ya la comunicación ya fluye más. Pero al principio, pues, todos o sea, si realmente quieres entrar a ese mundo y que todos tenemos, o sea, es gratis completamente, o sea, y cada quien tiene su propio mundo. Y cada sueño va a ser completamente personal, porque a pesar de que hay una simbología universal, cada sueño, o sea, va a depender mucho de tu historia y de tus experiencias. Sí. Porque inclusive, por ejemplo, no sé, puedes tener un sueño con un ex o con tu abuelito, con tu abuelita. Pues sí, pero ¿qué significa esa persona para ti? O sea, si el ex fue una persona que, ay, no, pues sí, todavía quedé enganchada y lo ves como que con ojos de amor, no sé qué, pues significa algo diferente. En cambio, si te puso el cuerno o o sea, fue un cabrón, lo que tú quieras, pues va a significar otra cosa completamente distinta. Entonces, eso ya va a ser muy personal. De hecho, era también uno de los ejemplos que ponía esta persona, que es experta en los sueños, de que, por ejemplo, si sueñas que tu papá fallece o porque mucha gente decía, es que va a pasar. No, o sea, no es tomarte literal el sueño. Y decía, siempre o sea, el soñador siempre va a soñar o sea, ese es el tema del soñador. O sea, siempre es tuyo, no es de la otra persona. No es de que, ay, le va a pasar algo, no. O sea, es tu inconsciente donde te está diciendo que, por ejemplo, si fallece una persona, es bueno, para ti, ¿qué es esa persona? O ese sentimiento que representa que igual está muriendo una parte, más de manera emocional, o sea, un cierre de ciclo. No, de hecho, o sea, todo lo que vemos en el sueño es como quien dice tu propia película. Exacto. Entonces, tú eres todos los personajes. Sí. O sea, representan algo de ti, únicamente de ti. No tiene nada que ver con el otro. Uh-huh. Entonces, ahí es donde dices, pues sí, se me murió el papá, se me murió la mamá. ¿Qué significa? O sea, es la parte masculina, la parte femenina. O sea, ¿qué es realmente lo que significa para ti? Sí. Entonces, al principio te digo, pues te sientes perdido, güey, cuando nunca les has puesto atención. Y para empezar, y lo curioso también dicen de esto, de que cuando ya te empiezas a interesar más en este tema de los sueños, sí hay mucha gente que empieza a soñar más, porque ya le empieza a poner atención. O si quieres llevar esta bitácora, es como que en la noche poner la intención y de que me voy a acordar, y también tener tu librito y escoger un cuadernito bonito que te guste, o sea, que tengas así como que la intención para que realmente la información venga a ti. Sí, como tener este ritual del sueño, o sea, que al momento que te vas a dormir, como tener las afirmaciones y todo. Es como prepararte para... Y se me hace muy bien, así como dices tú, se me hace más fácil el audio que estarlo escribiendo. O sea, como que ya, digo, porque el sentarte y luego en la mañana que andas en friega y así, pero como que el audio siento que parte de la emoción o lo que quiero plasmar a veces es muy difícil, o sea, escribirlo y luego lo vuelves a leer de que qué fregados quería decir con esto, no entiendo, pero y ya cuando lo dices Bueno, es que hoy me puse a escucharme, o sea, uno de mis audios y sí, o sea, realmente... Y sí te acuerdas, o sea, por ejemplo, cuando te escuchas de ciertos sueños de que, ay, no manches, había soñado esto, ya no me acordaba. Sí, claro. Sí. Súper cañón, o de que digo, mira, ahora ya entiendo también conforme se dio la situación o así, y ya le entiendo más al sueño realmente lo que me quería decir en ese momento, que no me di cuenta. Entonces, como que te digo, es cada vez, o sea, vas agarrándole y se vuelve cada vez también más interesante, que dices tú, ay,
ahorita ya me quiero dormir. Ya me quiero dormir para ver qué sueño. No, sí he querido hacer, o sea, pero no he tenido así chance, como que digo, bueno, sí quiero medir mis tiempos. O sea, porque ya ves que la fase más o menos, una fase completa dura aproximadamente 90 minutos. Pero para cada quien es personal. Entonces, donde tú sabes que los primeros 7 minutos, todavía estás en vigilia y así, luego ya después te duermes y luego ya caes en el sueño profundo, donde ya tienes estos movimientos oculares rápidos, donde ya está el cerebro procesando toda la información, y luego ya te despiertas y que te despiertes en ese inter para poder acordarme del sueño. Oye, pero también lo que sí me ha pasado, o sea, que fue de vacaciones y todo, pues te desvelas, comes mal o así, sobre todo cuando tomo café después de las 6 de la tarde. O sea, son sueños pesados, feos, o sea, densos. Una vez que sí, no sé, tomé café como a las 9 de la noche, que se me antojaba así como que el friecito, un cafecito. A veces que sí me hace, o no sé si depende del tipo de café o qué he comido durante ese día. Pero hijo de su madre, se cuenta que esa vez dije, ¿qué onda con esto? O sea, soñé así como pesado, o sea, mal el sueño, o sea, hasta así como pesadilla y así, o sea, no la pasé bien. Pero como a veces sí tiene mucho que ver, o sea, lo que haces un día antes, lo que comes. Claro. Y los sueños, o sea, también que tuve como este desorden de las desveladas o cambio de sueño, sí, o sea, muchas veces que no me acordaba de nada como antes tenía como dicen, esta higiene del sueño para acordarte mejor. No, y también a veces mucho tiene que ver, o sea, por también todo lo que vemos. Entonces totalmente. También ahí es donde entra el tema de que tener más cuidado con el contenido que vemos. Sí. Porque también, como dices, o sea, si yo me pongo a ver antes puro asesinato, y sí me pasó, o sea, ya ves que agarré mi época así media oscura, donde empecé a ver muchas cosas así. A mí me gustan mucho las películas de terror y todo ese tema, porque también, o sea, le veo mucha información, mucha. Sí, a eso. Sí, o sea, también, o sea, de cómo vemos los traumas, o sea, los arquetipos de la sombra, todo esto, o sea, como que también, o sea, me gusta mucho ver todo eso. Pero sí llega un punto en el que si me sobrepaso, me llega a alterar anímicamente. O sea, y luego ya empiezo también como que con estos pensamientos ya más negativos, empiezo a ver ya todo lo negativo. Y ya es cuando me empiezo a ver, digo, ay, güey, ya la estoy cagando, o sea, ya fue too much. O también cuando me pasa que veo pura cosa bonita y todo, y vivo en Wonderland, y güey, tampoco es la realidad. Exacto. Entonces también es como que si quieres tener la información correcta, o sea, pues tienes que estar presente en tu propia vida, en tu propia película. Y después los sueños pues te van a dar la información que necesitas para tu propia vida. Pero si estás metiéndote información que como quiera ves que ni siquiera es tuya, pues estás saturando el cerebro y el güey lo que quiere es ordenar y no sabe ni qué fregado se está ordenando, güey, porque está bombardeado de 1000 estímulos. No, yo sí me doy cuenta de eso, que no era nada. O sea, ni dormía bien, no me acordaba de los sueños, o soñaba como que, ay, pues sí era lo que vi un día antes, o sea, como que luego te das cuenta, aunque sepas que sí, que es sueño basura, o sea, que realmente sí no me está diciendo nada, güey, porque no es absolutamente nada mío. Sí, porque ya cuando empiezo a razonarlo, o sea, de que, ay, pues obviamente soñé esto porque vi la película, o vi no sé qué, o me platicaron de esto, o sea, ya vas viendo todo tu inconsciente, todo lo que se va quedando. Pensando que no se nos quedan las cosas, pero sí pasa, güey. Sí, pero ¿cómo diferencias ya entre que dices tú, esto ni es mío? O sea, no, bye. O cuando un sueño realmente te revela algo que dices tú, ay, cabrón, esto sí es algo que lo sigo viendo, y necesito trabajarlo. Oye, pero a veces da risa que cuando sueñas con alguien y que te hizo algo que te enojaste, o sea, y te levantas enojada y así de que ya no te quiero ver, estoy enojada contigo. ¿Y por qué? Porque soñé contigo. Me pusiste el cuerno, cabrón. Y estás pinche loca. Yo, pues en el sueño fuiste bien pinche. Eso me da risa porque el sentimiento sale de que, ay, no, estoy enojada y no me hables porque en mi sueño algo pasó y me hiciste enojar mucho. Qué risa, güey. No, pero es que realmente, o sea, volvemos al que lo sientes como si fuera una realidad. ¿Qué es eso? Tu mente no distingue esa parte. Pero bueno, yo me gusta observar más eso. O sea, como que bueno, yo le doy énfasis a mis audios, es lo que sentí.
en el momento. Porque para mí ahí es donde está la clave de que, ok, ¿qué sentiste? ¿Por qué te sentiste triste? ¿Por qué fue impotencia? Pues el que te platicaba el otro día, o sea, que soñé que me moría mi esposo y yo así que me sentía completamente triste, o sea, y lo que más me llamaba la atención era esa sensación de, ok, pues sí, o sea, todos sabemos que la muerte es algo inevitable, sabemos que va a pasar, pero era un sentimiento de tristeza profunda, o sea, profunda, y fue para mí una señal también de, güey, o sea, también disfruta el momento, o sea, vive lo que tienes que vivir, o sea, deja de irte a otros lados, güey, porque también, o sea, es algo que va a pasar y lo vas a atravesar y, o sea, y inclusive en el sueño sentía que yo decía, ok, sí, todo lo puedo solucionar de todo lo que conlleva, ¿no? O sea, de que pues es un cambio brutal en cuestión, pues para mí en lo personal, pero como que en el sueño veía que yo sí, pero ok, sí, tengo que hacer esto y voy a hacer eso, o sea, todo lo solucionaba de alguna manera, pero esa tristeza me invadía y yo decía, pues sí, pero la tengo que atravesar, o sea, es una tristeza que, o sea, como quiera, no había escapatoria de ese sentimiento. No. Sí, está, o sea, como a veces, pues yo creo que los que más se meten en los sueños es los miedos, o sea, los miedos a lo que más sentimos en ese momento, estamos viviendo con el tema de la pareja, los hijos, tus papás, o sea, como que sí te va moviendo, tus preocupaciones te están hablando, ¿no? Sí. Sí, está cañón. Y me ha pasado que a veces he soñado con gente y o sea, que hace mucho que no veo y de repente a los 2, 3 días, o sea, sí me ha tocado como esas, no sé, esas casualidades. Sincronicidad. Ay, sí, a mí también eso me así, pasa mucho, o sea, un día soñé también así, me acuerdo mucho también con el papá de una amiga y hace poco, o sea, como los 2, 3 días, él ya no está, pero el 2, 3 días cumplía años y yo, pero es que nunca lo había mencionado, o sea, me llama mucho la atención eso cuando no estás, o sea, no están las conversaciones del día a día, ¿no? Sí, un chorro. Por ejemplo, también la vez que, eso también me acuerdo mucho, cuando falleció mi abuelita, fue hace mucho tiempo, como no me acuerdo si al día siguiente o algo, súper, o sea, yo puedo jurar que me levanté con una sensación de que alguien estaba sentado enfrente de mi cama, porque tenía un sillón en la casa donde vivía, estaba mi cama y había un sillón, y yo, o sea, aunque no la veía, como que no sé si despierta o soñando, que yo sé que estaba ahí sentada, o sea, literal, yo sé que estaba ahí, pero como esta parte de no miedo, o sea, siento que hay alguien ahí, pero esa sensación de como de protección o de cierta manera, no sé. Y sí, como a veces soñamos con familiares que a veces que fallecen, que ya fallecieron y tenemos a veces esos sueños tan lúcidos, o sea, como realmente nos vienen a dar como esta pequeña despedida o mensajes o algo. Bueno, a mí me pasó, pero con mi abuela materna, o sea, en el sentido de que con ella nunca tuve una buena relación, o sea, pues más bien no había relación, o sea, no es como que... Sí. Pues no, casi nunca estuvo presente, o sea, eran muy pocos recuerdos que yo tenía de ella y también, o sea, había así como que una historia así de, pues sí, pues de... Temas. De temas, temas familiares. Y para mí había sido como que X, y la verdad es que cuando murió también, o sea, yo sentía, pues dije, pues es que no siento nada, o sea, porque realmente nunca tuve una relación con ella, entonces pues no había nada, pues. Pero curiosamente soñé que estaba con ella y de los pocos recuerdos que tengo, o sea, de que sí que cuando de repente me llegaba a estar en su casa y que me acuerdo que me hacía una sopita de fideo y así, o sea, comidas bien simples, pero a mí me gustaban, o sea, eso sí era algo que recordaba, entonces que estaba yo con ella y que ella me servía, o sea, me acuerdo de su cocina, de todo, o sea, tal cual, o sea, como lo vivía en su tiempo cuando vivía en otra ciudad. Y que estaba yo comiendo y así, pero yo ya, o sea, ya siendo niña, pero ya consciente y que yo la veía y yo, o sea, te perdono, o sea, yo le decía, te perdono, o sea, por todo lo que no vivimos, por todo, o sea, por toda tu historia, o sea, le dije, alguna razón tuviste también para no acercarte o no sé, dije, ya como que me empecé a ver más su historia de
de que pues por algo fue Sí, así. exacto. Y ya como que honrar ese sentimiento y que me paraba y la abrazaba y yo, no, es que no pasa nada, o sea, estamos Wow. bien. Y me acuerdo el sentimiento de ese abrazo, o sea, ya tan genuino, tan auténtico de como cerrar. Y ya Sí. esta paz de, no hay pedo, estamos bien. O sea, como al final vinculadas, aunque ella no físicamente, en el plano físico no hubo un vínculo amoroso, se pudiera decir, Ujú. o frecuente, como en otro lado sí lo hubo, güey. Y al momento Ajá. de despertar, o sea, todo lo que yo había pensado de ella, Sí. de que, o sea, se esfumó. Se disolvió. O sea, fue así como que ya, como quien dice, nos dimos el Sí, apretando saludo más de como la de, paz y ok, estamos ya. bien. Ajá, o sea, Con como madre. que sanar esa parte del pasado que decía yo, es Sí. que desconozco qué pasó ahí. Exacto. O sea, desconozco completamente. O sea, y me puso a pensar en eso al día siguiente. Dije, es que no conozco nada Sí. de su historia verdadera. O sea, todo lo que vivió y todo lo que no vivió, ¿verdad? Exacto. Entonces, como que dije, bueno, o sea, no sé lo que haya pasado, nunca lo voy a saber, pero estamos bien. Sí, como abrazaste esa empatía de, o sea, ponerte en los zapatos de alguien, de tu abuelita y ver, no sé qué viviste, no sé qué. Y sí, pues sobre todo como empatía, güey. Porque Sí, o no sea, tienes como que, ni idea de y lo es que. esta sanar esta parte del lado materno, Sí. o sea, del lado femenino, de que dices tú, güey, o sea, a lo mejor si no fue como uno quiere, porque también vemos este lado Sí. femenino como que siempre, pues sí, o sea, todos hemos querido la Sí. parte amorosa y o sea, pues sí, o sea, me hubiera encantado tener una abuelita Exactamente. amorosa que estuviera presente y todo, o sea, siempre como que siempre fue el sentimiento de lo que me faltó, o sea, lo que no Sí. viví. Viendo Entonces más estaba lo que no. resentida con esa parte, pero una vez que tuve ese sueño fue como que ya se disipó eso, dije, "Güey, no se tuvo, pues no, pero una razón debió haber pasado. La palabra que buscaba era compasión en eso. Ya. Sí, completamente, o sea, al día siguiente sentí una compasión, o sea, realmente por mi abuela y ya dije, no, ya, o sea, es como quien dice, fregón, estamos güey. tablas, O sea, estamos ajá, tablas. o sea, que eso es lo padre, cómo reconciliar, pues es lo que se dice, o sea, como en los sueños también tienen mucho significado. Y otra, para cerrar, los viajes astrales, o sea, yo no sé si realmente los he vivido o no, pero sí me acuerdo. Yo con gomitas. Con gomitas sí lo viví. Yo sí me acuerdo mucho que hubo una vez de sueños de que, o sea, perfectamente sé que estaba, o sea, sé que estaba en ciertos lugares, no sé, que estaba en Madrid, estaba como en parte de Europa o algo así, o sea, no sé, desconozco, pero como muy vivido, o sea, por alguna razón no me decía específicamente el lugar, pero yo sabía que estaba en este lugar, o yo sabía que estaba en este lugar, eso me llamó mucho la atención pero viajes astrales también va a estar súper interesante, donde ya tú decides moverte hacia otro lado, otra ubicación, que incluso pero también es que yo creo que sí güey. tiene mucho que ver con los sueños lúcidos. Sí. O sea, una vez que ya dominas. O sea, ya es como el avance del sueño lúcido, ¿va? Ya Ajá. cuando dominas. Lo que yo he investigado moverte, de los sueños lúcidos, o sea, por ejemplo, hay quienes tienen esta sensibilidad, a lo mejor como tú, que es nata, donde o sea, te das cuenta y los has vivido, o sea, sin buscarlos. Sí. Pero se puede practicar. O sea, es algo que se puede practicar para que cada vez tengas más sueños lúcidos. De hecho, hay una película que trata de eso. No sé, la vi hace muchos años, pero la tengo bien presente. No tengo ni idea ni cómo se llama ni nada, o sea, pero me acuerdo que era eso, o sea, era que ella sabía, o sea, que sabía los sueños lúcidos y luego ya después se la quería pasar dormida todo el tiempo, porque en los sueños lúcidos, pues podía hacer lo que le diera su chingada gana, o sea, estaba feliz y hacía mil cosas, pero estaba dejando al lado toda esta parte real del consciente, que también es este equilibrio, ¿no? O sea, entre lo inconsciente y lo consciente. O sea, el inconsciente está todo, o sea, tenemos el acceso a todo, a todo nuestro pasado, a todo. Pero el consciente es disfrutarlo, güey. Es para ordenar. Sí. Ordenar y decir, bueno, en este cuerpo que me tocó ahorita, me toca hacer esto. Sí. Ir descubriendo a través de la parte consciente.
Entonces, como Sí. que también ir brincarte ese y vivir equilibrio. también nomás en la parte inconsciente, güey, pues sí, güey, pero te pierdes de todo lo otro. Y literal te pierdes, o sea. Y yo me acuerdo que los viajes astrales a mí me llamaban la atención desde que era bien niña. Yo no sé, yo siempre he dicho que fui bruja en otras vidas y me quemaron en la hoguera bien gacho. Porque también tuve un sueño de esos. Por cierto, que me recordó, dije, esto yo ya lo viví, o sea, porque me quemaron en la hoguera en mi sueño. Y, ay, como que, bueno, no, ajá. Así, no y sé. desde muy niña quería, o sea, yo así pero te estoy hablando de que no sé, yo creo que tenía unos 7, 8 años, que yo decía, me acuerdo que me encontré, yo no sé de dónde, pero me encontré un libro de metafísica. Y yo me puse a leerlo y luego ya buscaba, o sea, pues no había internet, no había, yo no sé de dónde saqué eso. Pero yo me acuerdo que me ponía al espejo y yo buscaba, o sea, de que, o sea, salirme, o sea, yo sí que me ponía así para que, o sea, de que ya no ves nada y así como que empiezas a verte. Me daba mucho miedo, o sea, sí llegaba un punto en el que yo ya me estaba yendo y como que me regresaba yo, ay, espérate. No manches. Pero estaba... Bueno, siempre he estado chiquitilla, Inmensa. By the way, pero, o sea, realmente era una pulga, o sea, era una huerca. Deberías de otra vez revisar ese tema. Fíjate que sí, yo creo que lo accesaría rápido. ¿Sabes en una vez dónde me pasó como ese tema de que sí me sentí que o sea, literal me salí como del cuerpo cuando fui a una de baño gong? O sea, dije que como que sentí que me fui de que, no, o sea, y como, es que no lo puedo explicar, pero estuvo muy, sabía que estaba, pero sabía que no era, o sea, que no eran nada, o sea, no pesaba, no nada, o sea, como estaba ¿Energía? en el, o sea, como energía, haz de cuenta que estaba en el aire, güey. Dispersa. Sí, o sea, literal, así como energía en el aire dispersa, o sea, pero no era nada físico, solamente que estaba. Esa es la única vez que yo me acuerdo que, digo, viajes astrales sí, que sueñas y ves y sientes que está en cierto lugar y todo, pero o sea, estando consciente, me llama un chorro como que yo creo que entré en un estado meditativo, no sé. Pues es que son vibraciones, los sonidos, o sea, a lo mejor ahí había algo, a lo que eras muy sensible y te permitió llegar a este estado alterado de la materia. Esa fue la única. Y eso que he ido a la que se le llama empuja del baño con que duras toda la noche, que ese también estuvo súper interesante porque ves como figuras geométricas, o sea, ves colores, no sé, está súper interesante. Ahí no me pasó ese como literal sentirme fuera de mi cuerpo nada más en esta vez. Y fue una sesión sencilla de 1 hora y así, o sea, random, me explico, así X. Pero sí me llamó un chorro la atención, güey, porque no dije, ¿qué pedo con esto? O sea, pero me acuerdo, traigo la sensación de que, ay, regresa. O sea, como que esa parte de no te vayas, güey. O sea, literal, yo sentía que como era o sea, esa sensación de que tienes que regresar, güey, vas a dejar ahí ese cuerpo ahí, o qué pedo. No sé, güey, estuvo muy raro. Pero bueno, aquí seguiremos con todos los sueños y todo, capaz de que estamos soñando este podcast, güey. Yo también siempre he tenido esa pregunta. ¿Y qué tal si realmente esta es la parte que estamos soñando? Y cuando realmente sueñas y accesas estamos conectadas ahí en la Matrix. A todo, en otro mundo, o sea, güey. es realmente esa es la realidad. Y que esta es una cosita así que nomás, pues, como que te metes ahí lo que puede procesar la mente. Por eso no hay que creernos esas limitantes. De que o también siempre he pensado eso, o sea que, bueno, no siempre, últimamente he pensado que pues todo realmente pues, no es real, o sea, es lo que vemos. Pues cada vez nos lo van diciendo más. O sea, ¿qué tal si somos una célula minúscula y simplemente, pues esta es la película que estamos viendo, pero nada en sí es real? De hecho, o sea, cada vez se comprueba más con la teoría de cuerdas, que todo es energía y todo está hecho, o sea, aunque parezca inerte, porque entre más le van buscando, todo es hueco. O sea, todo es... el espacio es muchísimo más. Eso es otro tema súper interesante, sí. Que la materia. Exactamente. O sea, la parte del espacio que decidimos ver ese pequeño porcentaje de materia, pero no vemos todo ese abismo, ese espacio, que es el que ¿sabes qué estaría realmente nos lleva a esto. Sí, hablar sobre el tiempo. Y ese sí. Eso me encantaría también, porque es... ¿Cómo viene? ¿De dónde viene? O sea, todos experimentamos el tiempo, pero nadie... ¿Cómo lo inventamos todo? No lo podemos definir en sí. O sea, y
Y el tiempo es relativo, como decía Einstein, porque no va a Sí. ser el mismo el tiempo que vives tú al que vivo yo. Y no es lineal, en realidad. No. Pero bueno, seguiremos entonces. Hay que ponerlo en la lista, en el tema del tiempo. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que nos regalen muchos likes. Sus comentarios nos ayudan bastante también para saber si qué contenido les gustaría escuchar. Y bueno, y me gustaría saber qué sueños han tenido. También. ¿Qué piensan de los sueños? Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. El refil llegó, la nueva temporada aterrizó. El refil llegó, la cuarta temporada comenzó. Para.